el día de hoy. El chiste es que cuando me metí yo What the f is that? Oh, nah. Un explorador conocido como Eric Gruner visitaría una casa abandonada y supuestamente embrujada en algún lugar de México. Eric, junto a su equipo, decidieron adentrarse a investigar los distintos pasillos y habitaciones de esta casa en búsqueda de algo sobrenatural o paranormal. Se sabe que en muchas ocasiones Eric ha dicho que no cree en nada de esto, pero esa noche quizás algo cambió. se escuchan ruidos, pero pueden ser también los perros. Hay unos perros aquí. Pues no sé qué tan lejos estén, pero no se escuchan tan lejos. Lo que me preocupa es de que cuando suenan los perros es porque alguien anda cerca. O al menos así son los que viven por mi colonia, los perritos. Hola. Hola. Ay, Dios. Ay. Algo se escuchó acá. Dios mío. Ok, no hay nada aquí, vámonos. Ay, mierda. No, préndelo. Nada. Aquí en el cuarto, nada. Mira, se escuchan unos perros ladrando aquí cerca. De que esta casa está en medio, pero está arriba como de un cerro. Me preocupa que alguien me vaya a salir de aquí. Como que vi a alguien. Eric se adentra totalmente solo en los pasillos oscuros de esta casa y menciona que el aura de esta es sombría y pesada, e incluso lo ponía nervioso los ladridos de los perros que estaban en el lugar. Pero más adelante en la exploración se reunirían todos nuevamente para contar su experiencia en el recorrido, cuando de repente su cámara captó algo que los estremeció por completo. Ya estamos esperando a que dé la hora. Falta casi 1h05, 1h10. ¿Ya tienes frío, verdad? Sí, mucho. Sueño. Sí, también. ¿Vas a trabajar mañana? No, es lo bueno. Ay, bueno, menos mal. ¿Tú ibas a trabajar? Sí, güey. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora entras? A la 1 de la tarde y salgo hasta las 11 de la noche. Ah, no manches. Entonces, ¿para qué te quedas ahí? Se gana bien. Pues bueno, eso sí. Y fíjate que... A ver, grábame tanto. Fíjate si aquí estoy bien. No puedo moverme. El chiste es que cuando me metí yo y empezaba a subir la quimera, lo que está hasta arriba, y empezamos a... Vámonos ya. ¿Por qué? Vámonos ya. Vámonos ya. ¿Por qué? ¿Qué pedo con eso, güey? Ahora ve. ¿Qué pedo? No va a haber pasado. Espérense. Vamos a ver. ¿Qué pasó, güey? Ey. ¿Qué pasó? ¿Había alguien atrás, no? Mientras Eric estaba narrando su experiencia, la cámara grabó un rostro realmente aterrador justo detrás de él en una de las habitaciones oscuras. Como si algo o alguien estuviera asomándose en la oscuridad acechando al grupo. Uno de los compañeros de Eric se da cuenta de esto y le pide que mejor se vayan de inmediato del lugar. Con cautela y llenos de terror,
se alejaron de inmediato de allí. ¿Pero qué será esto que está pasando en este lugar abandonado? ¿Acaso esta casa esconde algún espíritu maligno que quedó como energía residual? ¿O acaso se trata de una persona que quería hacerles daño? Sea cual sea la respuesta, las dos son sin duda alguna realmente estremecedoras. ¿No lo crees? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes que me hicieron llegar a través de mi cuenta de Instagram. La primera evidencia enviada fue subida en un subforo en Reddit. La usuaria que comparte esta fotografía menciona que estaba paseando junto a sus dos hijos pequeños en un parque muy cercano a los Montes Apalaches. Presta mucha atención a la fotografía, a ver si puedes notarlo. En la fotografía se puede ver a sus dos hijos jugando en un bello paisaje, pero en el fondo se puede apreciar una figura extraña humanoide agazapada como si estuviese acechándolos. La usuaria menciona que en el momento de tomar la fotografía no se dio cuenta de esto, pero que tomó varias imágenes y después en ninguna apareció cosa parecida a lo que vemos. No se explica qué puede ser esto, pero tú, cuéntame en los comentarios, ¿tienes alguna explicación lógica a qué pueda ser esto? La siguiente evidencia también ocurrió en los Montes Apalaches. Un hombre que se encontraba acampando cerca de una de las cabañas notó que en los árboles había algo extraño, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba viendo. What the fuck? I can't zoom in, babe. Look at that. Wait, I lost it. There it is, there it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the f is that? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. En la oscuridad de los árboles se puede ver una extraña silueta. El hombre curioso comienza a preguntar qué era eso, hasta que ve un movimiento antinatural. No era humano ni animal. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Tienes alguna explicación lógica para esto? Cuéntame en los comentarios. El youtuber conocido como Brandon Cross se dedica a realizar vlogs de viajes y algunas exploraciones a lugares inhóspitos. Hace 4 años, él junto a una amiga visitaría una de las cuevas donde supuestamente habían ocurrido muchos accidentes de trabajadores y que ésta fue clausurada por completo, debido a que en este lugar ocurrían cosas realmente extrañas. Él tomó la decisión de adentrarse a esta cueva sin saber qué ocurría dentro. De antemano, quiero decirte que no vamos a ver nada paranormal, sino inquietante y enigmático. Y si sufres de claustrofobia como yo, sentirás el terror de estar encerrado en algunas partes del video. Oh shit, there's like steps right there. We need to get up there somehow. Oh my god. What? This is you? f***ing crazy. There's just a welded spiral staircase. What? I mean, we have to go up. shooketh. We have to go up it. Obviously. Holy shit. Okay. This looks sound, right? Yeah. I like how he got on and just fully trusted the structure. I'm coming up. What? You gotta be kidding me. This is mind blowing. Look at that rock. Wow, that's Edges. neat. That's neat. You could tell it's a rock because of the way it is. Whoever built this staircase did a wonderful job. Beautiful. This is definitely one of the sickest caves I've ever seen. So there's this grating that we saw. Oh yeah, that's what we were. Oh, and there's the stairs that we saw from at the bottom. A medida que iban entrando a la cueva, veían cosas muy extrañas como escaleras, pequeños puentes de metal, todo muy industrial para estar en una profunda cueva muy alejada de cualquier civilización. Pero lo más impactante y extraño estaba por venir.
What the f? It sounds like a f***ing machine. Oh my god. What the Elevator? Holy shit. This is an elevator. Oh my god. That is f***ing crazy. Why is this here? That is enormous. Oh, I have to try to shine your light up. It goes so far up. Oh my, I can't even see the top of it. What if someone just came on the Want to know loudspeaker? what this reminds me of? Huh. It's the movie that made me stop watching scary movies, like the Saw series. Oh, this totally feels like we're in the movie Saw right now. Why is there a speaker? I feel like he's gonna come on and tell us that we have like He's gonna come 30 seconds to get out of here. Little tricycle. His tricycle's gonna wheel out around the corner. This is so fucking weird. Dentro de esta cueva, consiguieron un gran ascensor antiguo e incluso ellos mencionan que esto parece sacado de una película de terror. Tratan de explicarse a dónde irá este y qué función cumplía, pero Brandon, sabiendo que en estos lugares debía haber un medidor de gases y que olía fuertemente a gas, decidió comenzar a retirarse del lugar sin saber que la trayectoria hacia la salida sería también muy peligrosa y aterradora. Wow, Ooh. change. Train is loud. It's breezy. We're gonna have to wait till the train goes by to climb out. Oh my god. It's a lot of vibration, which is not what we want in a cave. I think it's gone. What are you doing? I'll tie these on so that way we don't have to have our bags on, because if our bags hit a loose rock on the roof and it drops on us, that's gonna be no good. So we'll tie our bags on and we'll pull our bags through once we get through. Just crawl through the first exit. I'm in the train tunnel and I'm waiting for Brandon. Afortunadamente, ellos lograron salir ilesos, pero imagínate estar en las profundidades de esta cueva y que te toque salir de emergencia y justo en ese momento pasa el tren y comienzas a sentir las vibraciones de la cueva. Y peor aún, esta colapse. ¿Qué harías tú en una situación así? Sé que no hay nada aterrador aquí como un fantasma, pero el enigma de qué era esa cueva antes es mucho más aterrador. Hay miles de teorías que apuntan a que esto era posiblemente una cueva minera, y otros dicen que era algo mucho más aterrador como un búnker antiespías, donde realizaban posibles experimentos. Pero, ¿qué piensas tú que fue esto en el pasado? El siguiente caso ocurrió en el desierto de Nevada en 1998, donde un grupo de jóvenes amigos se adentraron a una antigua mina abandonada y decidieron registrar todo lo que estaban viviendo, sin imaginar que esa visita a esa cueva se convertiría en algo fatídico que cambiaría sus vidas para siempre. As you see Briz pointing out, stay alive. It's a good point, but we're not too smart, so we're gonna go anyway. This is an unsafe mine. Danger. Sin saberlo, habían entrado a una trampa silenciosa. You look at all this. There's lots of rocks and stuff that have fallen from the ceiling, which indicates that probably not a good idea to be walking this way. And well, they've already fallen, so they're not gonna fall again. well, there's more to fall still. Si vemos las imágenes, en cualquier momento si dabas un paso en falso, podría convertirse en una tragedia. Yeah, we gotta remember where we're. Okay, we got out here. Who painted these X's and stuff? Grant. What do they mean? Dead ends and stuff. Okay, they're all got an X on them. We can go this way. That one's got an X. But it's also got that. What does the diamond mean? Es bien sabido que en las cuevas hay gases tóxicos y aún así hay personas que se adentran a ellas todos los años a visitarlas y hay miles de personas que acaban pereciendo en estos lugares año tras año. Hi, Mom. Might not make it back. Yeah. Where's that go? It goes down. A long way. Ooh, that's not a little.
Well, it'd be kind of hard if you slipped and fell. You could catch yourself before you actually fell down there. Not if panic set in and you scream like a little girl. Los chicos en cualquier momento podían perderse o quedarse sin oxígeno dentro de esta cueva, pero aún así decidieron seguir adelante. This is going to America's Funniest when somebody falls. That's a good idea. Alrighty. Oh, that's on the table. Don't touch that. I hope the rope's still there. Where does he step? Oh, hey, look at this ladder. I don't think I ever climbed up that. Where? Para este punto, lo que parecía estar bajo control cambió bruscamente a una tragedia. All the way down to that ladder. See where it's laying down? Where the hell am I? Like a good 30 feet. Where the hell am I going to hook this fucking camera? I'll go first. I am. About 600 feet. You're like, where'd it go? How am I going to get this thing down there? Yeah, but how am I going to get back up? It looks sturdy. How can not? Take that. Give you my belt. Stretch on. Oh, Jesus! Adam! Oh! Adam! Oh! Adam! Yes! Adam! Oh, God. Adam cayó a una altura de casi 20 metros. Afortunadamente, logró sobrevivir y estar consciente para que sus amigos pidieran ayuda a las autoridades y lograran sacarlo de allí. Esto demuestra una vez más que hacer exploraciones en lugares como estos pueden acabar claramente mal. ¿Tú te atreverías a visitar un lugar así? Házmelo saber en los comentarios. Oh, Jesus! Adam! Oh! Adam! Oh! Adam! Yes! Adam! Oh, God. Oh, God. Somebody... Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Ya he presentado en varios videos el caso de Amoroso MX. Él ha estado experimentando desde hace mucho tiempo eventualidades paranormales en su casa, por lo que decidió comenzar a colocar cámaras de seguridad y nos muestra lo que pudo captar hace poco en una de ellas. Presta mucha atención a la grabación. Amigos, quiero que vean este clip de la cámara de seguridad que está de aquel lado, ahí en la esquina. Este lo descargué el 3 de enero del 2026 a las 8:32 de la noche. Fue grabado, si no me estoy equivocando, el 2, porque yo siempre un día antes, un día después, mejor dicho, reviso las grabaciones de un día antes. Y pues bueno, han de haber sido del 2 de enero. Y la hora sí me acuerdo claramente que fue a las 3 de la madrugada. Quiero que lo vean ustedes bien. Voy a tener el sonido bajo porque de hecho se escucha una interferencia bastante fuerte. Pero denme ustedes su opinión. Obsérvenlo bien a detalle todo y pues ustedes me dicen, ¿no? Una figura extraña se deja ver en lo que parece ser la sala y la cocina de Amoroso. Esta figura se mueve lentamente y es totalmente sombría. Él nos cuenta que incluso se puede escuchar sonidos extraños provenientes de la cocina cuando esta figura oscura se asoma en la oscuridad. ¿Será acaso que esta entidad que ya conocemos en los videos anteriores logró entrar por fin a su casa?
Quisiera saber qué piensas tú al respecto en los comentarios. Esta grabación fue hecha por un guardia de seguridad que se encontraba realizando su turno nocturno en un hospital que se encontraba en remodelación. Ese hospital es muy antiguo y se dice que en él ocurrían cosas realmente extrañas. Presta mucha atención a lo que fue grabado. ¿Qué harías si te encuentras algo así en un hospital? ¿Estarías paralizado? ¿Saldrías corriendo? Tu corazón se aceleraría por el miedo provocado por ver algo como esto. Recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.